Bienvenidos a Identidad. En este episodio conoceremos a Eduardo Aguirre, quien nos contará con lujo de detalles cómo Dios lo ha guiado a pesar de todas las situaciones de su vida para hoy estar sirviendo al Señor. Quédate con nosotros y juntos descubramos más acerca de esta impactante historia. Bienvenidos, aquí comenzamos con Identidad. Eduardo Aguirre es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Nació en Quevedo, Ecuador. Está casado con Antonia Hidalgo. Es el mayor de 6 hermanos. Cuando tenía 8 años, sus padres se separaron. A los 15 años tuvo un encuentro con Dios y dejó de asistir a fiestas. Desde entonces vive para servir al Señor. Actualmente trabaja en el área de marketing de la Universidad Peruana Unión. Hoy Eduardo nos contará todos los detalles del vuelco que tuvo su vida desde que conoció a Dios. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Eduardo Aguirre, ecuatoriano viviendo en Perú. Actualmente trabaja en la Universidad Peruana Unión y ya está aquí con nosotros para conversar. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Identidad. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Hola Ángela. Es un gusto también compartir con ustedes aquí, así que disfrutando este momento junto a ustedes. Genial, nosotros también felices de que estés aquí con nosotros para conocer tu identidad, Eduardo. Cuéntanos, ¿qué haces actualmente? ¿Cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas? Queremos conocerte. Claro, Ángela, bueno, como tú lo mencionaste, yo soy ecuatoriano. En el 2014 viajé del Ecuador hacia Perú, la Universidad Peruana Unión, para estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación. Fueron 5 años de estudios donde pasaron muchas cosas, unas aventuras, buenos momentos y algunos no tan buenos, pero actualmente he terminado mi carrera, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y estoy laborando en una de las sedes de la Universidad Peruana Unión, en la sede amazónica de Tarapoto. Genial, qué bendición. Y actualmente también casado, ¿no? Claro que sí, esa es una de las, por así decirlo, cosas maravillosas que además de la profesión me dio este bonito país. Amén, amén. Tu esposa peruana, qué bueno, Eduardo. Ahora queremos pasar a otro tema. Queremos conocerte. ¿Cómo fue tu niñez, tu adolescencia? Sé que fue un poco complejo a lo que el Señor te tiene ahora trabajando para Él en una de sus universidades, que ha sido una bendición en comparación a lo que fue tu niñez, tu adolescencia. ¿Cómo fue? Claro, bueno, Ángela, por así decirlo, como todo niño, mi vida era normal, jugaba, aprendía cosas, papá, mamá me enseñaban cosas. Yo provengo de un hogar católico, mi papá conductor profesional de buses de pasajeros, así que me gusta mucho viajar porque además de que lo acompañaba en sus viajes, también lo heredé de él, ¿no? Me gusta mucho la carretera. Por parte de mamá, bueno, mi mamá una ama de casa que se dedicaba a mí porque hasta los 7 años fui hijo único y bueno, compartiendo con mis padres. No tengo tantos recuerdos, por así decirlo, desde los 5 años hacia atrás. Creo que comencé a caer en cuenta en el mundo cuando tenía ya los 5 años. Y recuerdo que, bueno, en mi hogar, tal vez a causa de la profesión de papá, papá no pasaba mucho tiempo en casa, pasaba más viajando. Recuerdo que solo llegaba a casa a veces donde en una mochila llevaba la ropa sucia y luego recogía otra mochila donde tenía la ropa limpia, comía, se daba una ducha y luego me daba un beso en la frente, un beso a mamá y quizás no lo veíamos hasta de 3 o 4 días nuevamente. Y me traía regalos, en algunas ocasiones me sorprendió mucho, ¿no? Me trajo pelotas, me trajo bicicletas, ropa. Entonces eran momentos muy bonitos. Pero también cuando mi papá descansaba quizá unos días o semanas del trabajo, él pasaba en casa, pero más que pasar en casa, a veces papá se dedicaba mucho a la bebida, bebía mucho. Y cuando papá regresaba a casa, ya mareado, borracho, era que había problemas, había violencia intrafamiliar. Puedo en estos momentos, mientras converso contigo, recordar
las cosas quebrándose, los gritos de papá, diciendo insultos, maltratando a mamá. Recuerdo también a mamá gritando, pidiendo que por favor deje de gritar, que por favor deje de golpearla. Y puedo decirte que solo una vez recuerdo en la que yo salí de mi cama, en la que me armé de valor, por así decirlo, y le dije a papá que por favor deje de hacerlo. Lo recuerdo tan nítidamente que papá dejó en ese momento de agredir, tanto verbalmente como físicamente a mi mamá, y se fue a dormir. Recuerdo a mi mamá allí llorando, asustada, tensa. También yo no recuerdo cuándo me volví a dormir. Mi mamá ahora me cuenta que yo soy un adulto, que estas situaciones ya venían pasando desde hace mucho tiempo atrás, pero de alguna manera yo no lo sé y no lo recuerdo. Durante ese tiempo, luego vino mi hermano. Cuando yo tenía 7 años nació mi segundo hermano. Nosotros de papá y mamá somos dos. Mi hermano Miguel Ángel, que actualmente tiene 24 años, y bueno, él era muy pequeño cuando papá y mamá decidieron separarse, ¿no? No digo divorciarse porque en realidad nunca se casaron, pero sí se separaron. Y en esa separación, en esa primera separación, nos fuimos de la ciudad de donde nosotros vivíamos, que es la ciudad de Quevedo, una ciudad al interior del Ecuador. Nos fuimos hacia Guayaquil, una ciudad más conocida, una metrópoli, por así decirlo, del Ecuador. Pero el problema era que yo pasaba enfermo. Mi enfermedad era que yo extrañaba mucho a papá, no tenía apetito, me daba fiebre, no podía dormir, y le reclamaba mucho a mi mamá la ausencia de mi papá. Mi reclamo no era hacia mi mamá, mi reclamo era de quiero ver a papá, ¿dónde está papá? Quiero estar con él. Entonces puedo recordar que mi mamá muchas veces me llevó a la terminal de buses solo para que en cuestión de 20 o 30 minutos yo pueda ver a mi papá, que él llegaba en ese momento allí al terminal de un viaje. Recuerdo que mi papá en alguna de esas ocasiones olía a licor, entonces él me abrazaba, lloraba, me decía que quería estar conmigo, y eso era para mí muy triste, ¿no? Porque sabía que no podía irme con él, pero a la vez tampoco quería quedarme con mamá. No porque no quiera estar con mi mamá, sino porque quería también estar con mi papá. Así que así pasaron algunos meses hasta que al parecer papá y mamá volvieron a conversar, volvieron a relacionarse y se dieron una oportunidad más. Allí durante algún tiempo puedo recordar que fue un bonito momento. Papá pasaba más tiempo en casa, sacaba a pasear a mamá, a mi hermano, a mí. Nos llevaban de compras a comprar juguetes, ropa para nosotros, pero nuevamente volvió la situación. Así que después de aproximadamente un año, tal vez, no lo recuerdo con exactitud, Ángela, pero recuerdo que mi mamá me dijo, hijo, tu papá y yo ya definitivamente no podemos vivir más así, hemos decidido que nos vamos a separar. Y ella me hizo la siguiente pregunta, ¿con quién te quedas? Ángela, los psicólogos, porque en algún momento tuve que asistir a un psicólogo, los psicólogos me dijeron que es lo más natural que el hijo varón, siempre prefiera a la mamá, pero mis palabras fueron, yo me quedo con papá. Pude ver cómo mi mamá lloraba, triste, pero a la vez ella lo hizo porque entendía que quizás mi bienestar psicológico, emocional, era estando al lado de mi papá. El detalle, Ángela, es que papá no pasaba mucho tiempo en casa por su trabajo. Y a partir de ese momento papá fue mucho más, comenzó a beber mucho más. Y como yo me quedé solo en casa, mi papá puso a una señora, contrató a una señora para que ella no sea mi mamá, pero sino para que ella atienda, lave la ropa, prepare los alimentos. Mi papá me puso en una escuela militar muy cara, que de hecho me gustaba mucho la escuela, pero allí fue, Ángela, cuando comenzó la tristeza en mi vida, porque recuerdo las celebraciones del Día de la Madre en el colegio, en la escuela, y mis compañeros iban con sus madres menos yo. Recuerdo a veces las celebraciones del Día del Padre y mis compañeros iban con sus padres menos yo. Hacíamos las tarjetitas de felicitación para el Día de la Mamá, para el Día del Papá, y mis tarjetas solo eran para presentárselas al profesor y que me ponga la calificación del trabajo, porque mi mamá no estaba para que yo se las entregue, y papá cuando llegaba mareado a la casa solo a dormir. Entonces así estuve un año viviendo con una mujer extraña, por así decirlo, en casa, que era la señora que se encargaba de mí.
donde ella no me exigía nada más que hacer el trabajo de ella. O sea, si yo quería iba a la escuela, si no quería no iba, así que comencé a tener problemas académicos, salía muy mal en los exámenes. Quizás, Ángela, un dato importante es que mientras yo estuve con mi mamá, yo fui un alumno muy sobresaliente, porque mi mamá me enseñaba, se sentaba conmigo a repasar, me dedicaba mucho tiempo para que yo pueda ser un buen estudiante, pero cuando ya no estuvo mi mamá, ya no hubo más esa metodología de enseñanza para mí, así Wow. que ya no me nacía asistir a la escuela, no me nacía estudiar para los exámenes, y de alguna manera descubrí los videojuegos, así que mi papá dejaba dinero en casa y yo lo usaba para irme a jugar a los videojuegos, ¿no? Solo llegaba a la casa a comer y nuevamente me iba a los videojuegos. Hasta que recuerdo una tarde, Ángela, que mi abuela, de parte de papá, Petita Barrera es el nombre de ella, fue a la casa y seguramente la señora que estaba en la casa le dijo dónde yo estaba y de repente mi abuela estaba en el lugar de los videojuegos. Solo me saludó, a mí de cariño me dicen negrito, así que me dijo, negrito, vine a saludarte. Yo le dije, hola mami Pet, yo me asusté, porque yo ya había visto que otros chicos que van a jugar, los padres van allí a sacarlos, a veces les jalan la oreja, les dicen que vayan a la casa, y yo pensé que eso iban a hacer conmigo, pero mi abuela me dijo que no, que ella solo había ido a visitarme y que cuando termine de jugar, que vaya a la casa. Y cuando fui a la casa, ahí estaba mi abuela y ya tenía mis maletas listas. Había hablado con la señora de la casa y le había dicho que se llevaba al negrito para la casa. Así que como no tenía nada emocional que me ate a estar en esa casa, le dije, ok, mami Petty, vamos. Y a partir de los 8 años hasta los 16 años de mi adolescencia, viví con mis abuelos, con mi papi Aguirre, que le digo así de cariño, el nombre de él es Alfredo Aguirre, y con Petita Barrera, que le digo mi mami Petty. Y Wow. ahí también fue otra situación, Ángela. Sí, eso mismo te iba a preguntar. Yo quería tomar una pausa de tu relato. La importancia del rol de la mamita en el hogar, de cómo ella influyó para que mientras ella estuvo, tú estuviste bien, relativamente bien en el colegio, a pesar de la situación que estaba viviendo y la ausencia de ellas, de tu padre también por el tema del trabajo y de tu mamita, cómo eso afectó. Y bueno, te pasaste a vivir con tus abuelos. ¿Cómo fue esa etapa ahí con tus abuelos? Bueno, yo hoy con 30 años de edad, Ángela, yo creo que recibí la mejor instrucción, la mejor forma de crianza después de mi mamá con mis abuelos. Pero cuando recién llegué allí no lo comprendía. Yo estaba acostumbrado a que mamá me haga dormir, yo estaba acostumbrado a que mamá me buscaba la ropa que yo me iba a poner, combinaba mi ropa, pero en cambio con mis abuelos ya era diferente. Ellos ya, si eran las 8:30 de la noche, solo me decían ya a dormir, aunque no tenga sueño, pero le decía, pero no tengo sueño. Y mi abuelo era el que con una sola mirada, sin pronunciar una sola palabra, ya me reprendía. Entonces, cuando él me miraba de la forma que lo hacía, y no es que me mire mal, solo que era la forma en la que él tenía para disciplinarme, por así decirlo, entonces yo lloraba mucho y fue cuando más extrañé a mi mamá, porque comencé a sentir que no me querían, comencé a sentir que no les importaba, porque me parecía que no me estaban dando el amor que yo estaba necesitando o el que yo había experimentado en algún momento con mis padres. Eduardo, sin duda pasaste una etapa ahí de adolescencia dura, cruel. De hecho, te enteraste, porque tú no lo sabías, que tu papá entró a un centro de rehabilitación. Estuviste también incluso tú en las drogas. ¿Cómo fue ese proceso y en qué momento tú conociste al Señor? Sí, lo de papá fue más o menos cuando yo tenía 12 años. Eh, yo recuerdo que a veces había reuniones en las que mis abuelos, los padres de mi papá, se reunían con él, solo los tres, y a mí me pedían que me retire y conversaban, y bueno, no sabía y hasta el día de hoy no sé con exactitud las palabras que se decían en esa reunión, pero lo que sí sé ahora es que era que conversaban con mi papá porque papá tenía problemas ya no solo con el alcohol, sino también con el consumo de drogas. Esto estaba trayendo problemas a su salud y trayendo problemas a su trabajo, porque para ese entonces mi papá había adquirido otro bus, se había endeudado mucho y no estaba cubriendo las deudas, no estaba cubriendo los pagos. Entonces,
De repente, una tarde, sonó el teléfono en la casa de mis abuelos, ellos no contestaron, contesté yo, y me preguntaron por mi abuela, me dijeron, ¿con la señora Petita? Yo le dije, ¿no se encuentra algún mensaje? Y me dijeron, sí, les llamamos del centro de rehabilitación, ahí dijeron el nombre, solo para informarle que ya ha sido capturado su hijo Eduardo Aguirre. Usaron esa palabra, capturado. Yo sabía lo que es ya un centro de rehabilitación porque cuando yo era un niño, recuerdo, tuve un tío que tuvo problemas con alcohol y a él lo internaron allí, así que estaba más o menos familiarizado con eso. Así que cuando me dijeron eso de papá, yo me sentí muy triste, me sentí frustrado, me sentí con vergüenza, porque a causa de los bonitos momentos que cuando fui niño yo viví con mi papá, eso me unió tanto a él que mi papá se convirtió como un héroe para mí. Verlo manejar toda la noche, la forma en la que manejaba, para mí era admirable. Entonces, cuando me dijeron eso, yo me sentí muy triste, me sentí avergonzado porque mis amigos del colegio, mis amigos del barrio se enteraron y sabían que él estaba allí porque era un drogadicto. Entonces, fueron 6 meses en los que no pude ver a mi papá porque no se permitían visitas para familiares, a menos de que él se las gane. Pero recuerdo que cuando íbamos a veces, a mi abuela iba a pagar la mensualidad o a llevar ropa o a llevar comida, yo me escapaba de la oficina del director del centro de rehabilitación y comenzaba a caminar por el lugar y por una ventana podía ver a mi papá. Cuando él me veía, él se acercaba a mí, pero mi papá, desde que entró a ese centro de rehabilitación, nunca más volvió a ser el mismo. Mi papá quizá fue un mal esposo, de hecho lo fue, pero fue un buen padre. Pero cuando papá ingresó a ese centro de rehabilitación, ya nunca más lo fue. Tampoco se convirtió en un mal padre, pero ya no era ese padre que quizás conversaba conmigo, que quizás era cariñoso, que me dedicaba un momento de tiempo. Se volvió muy violento, se volvió muy resentido, porque él tomó que lo que había hecho mis abuelos, él lo tomó como una traición, como algo que no estaba bien. Entonces él me transmitía esa ira, me transmitía ese rencor a mí. La situación económica no mejoró, mi papá tuvo que verse en la obligación de vender el carro para cubrir las deudas, y a partir de ese momento mi papá ni volvió a ser el mismo emocionalmente hablando, ni volvió a ser el mismo financieramente hablando. Producto de esto, quizás, Ángela, cuando ya tuve una edad de 14, 15 años en mi colegio, ya no solo tenía los amigos con los que jugaba pelota, con los que hacía relajo, decimos nosotros acá en Ecuador, sino también tuve amigos con los que me llevaron a consumir alcohol, comenzamos con cigarrillos y luego con drogas como la marihuana. Así que cuando llegó un momento en el que pedía permiso para ir a hacer deberes, pero era mentira. Me iba a drogar con mis amigos, me iba a fiestas con mis amigos, decía que iba a la biblioteca a hacer un trabajo, pero era mentira. Me iba al río, me iba a jugar pelota, donde luego comprábamos cervezas, cigarrillos y cosas así. Y siempre yo tenía en memoria lo que había pasado con papá, pero aún así yo decidí hacerlo. Tuve amigos que estuvieron presos y tristemente también tengo amigos que hoy ya están muertos, porque una cosa los llevó a la otra, comenzaron a delinquir, comenzaron a robar, no solo a sus familias, sino también a otras personas, y algunos están presos y a otros los mataron. Y una mañana yo estaba yendo al colegio, una mañana normal, y alguien, no sé quiénes eran, la verdad, ni a qué denominación pertenecían, pero estaban regalando un Nuevo Testamento, un librito pequeño azul. Me lo regalaron y lo metí en mi mochila. Pasó, no sé con exactitud cuánto tiempo. A mí me gusta mucho jugar al fútbol, así que llegué del colegio, comí, hice mis tareas y me fui a jugar pelota hasta las 7:30 de la noche. Cuando regresé a casa a tomar una ducha, mi abuelo estaba bañándose, así que tuve que esperar. Quise ir a mi habitación y miré hacia mi escritorio y noté que entre mis cosas estaba ese libro y comencé a leerlo. La curiosidad y el morbo, por lo que yo ya había escuchado antes, me llevó a leer el Apocalipsis. Y cuando comencé a leer el Apocalipsis, sentí temor, sentí miedo, porque ahí hablaba de que todos los que mienten, los fornicarios, los idólatras, todo ese tipo de pecados que el Señor no tolera, dice que tendrán su recompensa en el lago de fuego. Y yo no quería eso para mí. Así que me sentí con mucho temor, pero el temor me llevó también
a hacerme una película mental de mi vida. En esos momentos me sentí con vergüenza al verme mintiéndole a mis abuelos, diciéndoles que iba a un lugar cuando en realidad me iba a otro, cuando me tomaba el dinero que no era mío para comprar alcohol, cigarrillos, etc. Entonces me sentí tan triste, me sentí tan mal, que en ese momento lo que hice fue hacer una llamada telefónica a mi mamá a Guayaquil, y entre lágrimas recuerdo hoy mis palabras que fueron: mamá, yo no soy quien tú crees, quiero conocer a Dios. Fueron mis palabras. Yo sabía que mamá estaba asistiendo a una iglesia en Guayaquil, pero no sabía que era la iglesia adventista del séptimo día. Entonces mi mamá lloró conmigo, no comprendía, tampoco le di detalles por teléfono, solo mi mamá lo que hizo fue: voy a viajar. Y ella 2 días después viajó a Quevedo, se hospedó en un hotel, me dijo dónde estaba, yo fui, pasamos la noche allí, pero gran parte de la noche la pasamos llorando, porque yo le conté lo que hacía, lo que estaba practicando, con quienes me reunía, y mi mamá, muy triste, pues no sabía que su hijo estaba en eso, en realidad nadie lo sabía. Y tal vez si es que alguien no ve, si alguien de mi familia no ve esta entrevista, posiblemente tampoco nunca lo sepan, porque son muy pocas personas a quien yo les he compartido esto. Entonces, conversé con mi mamá oró conmigo, me dijo que ella no podía quedarse conmigo, ni tampoco podía llevarme con ella, pero me regaló una Biblia y un estudio bíblico que se llama Yo Creo. Me regaló esa Biblia y un estudio bíblico para jóvenes que se llama Yo Creo. Me dijo: hijo, yo no puedo quedarme contigo, ni tampoco puedo estudiar contigo, pero esta Biblia y este estudio bíblico que yo te doy es para que tú vayas a la casa de don Fausto y él te va a ayudar. ¿Quién es don Fausto, Ángela? Don Fausto es un compañero del trabajo de mi papá, que yo lo conocía de vista, lo había tratado a veces cuando yo iba a la cooperativa de buses o al terminal y lo veía. Y a veces, cuando yo era niño, a veces él nos visitaba a la casa y recuerdo que él a veces hablaba con papá. Hoy sé que las cosas que hablaban era porque él venía con algo de consejos, de orientación para el hogar. Entonces yo busqué la casa de don Fausto, tomé mi bicicleta, en ese tiempo me gustaba también andar mucho en bicicleta, y llegué a la casa de él. Y cuando él me recibió, me abrazó, me mostró mucho aprecio, me mostró mucho cariño, me preguntó qué deseaba, y yo le dije, le mostré, mi mamá me dio esto y me dijo que lo busque usted para estudiar la Biblia. Ah, listo, jovencito, me dijo, entonces aquí vamos a estudiar. Los sábados yo tenía catequesis, asistía a la catequesis a la iglesia católica, y él los sábados asistía a la iglesia. Así que me dijo, los domingos vamos a estudiar. Y yo cada domingo a las 10 de la mañana me iba de mi casa a la casa de él a estudiar la Biblia. Y ese proceso, Ángela, duró 6 meses o 7 meses aproximadamente de estudio de la Biblia. Y él me motivó a tomar decisiones. Cada estudio él me motivaba a tomar una decisión. Cuando aprendí de la alimentación que Dios quiere, cuando aprendí lo que Dios desea con respecto a la mayordomía, todas esas cosas, ¿no? Entonces comencé a tomar decisiones y llegaba a casa y le contaba a mami Peti, mire, cuando vaya a cocinar carne de cerdo, por favor, a mí solo me da el guiso, me da el arroz y el guiso, la carne de cerdo no. Y me preguntaba por qué, y yo le explicaba. Es probable que yo no se lo explique bien y que tal vez ella tampoco me lo haya entendido bien, pero a diferencia de otros casos y situaciones, siempre encontré comprensión en mis abuelos. Nunca me dijeron que no, que tú perteneces a una iglesia, a una religión. No, nunca. Pero eso sí, me dice, usted puede ir a su iglesia, pero también los domingos va conmigo a misa. Y así lo hacía hasta que llegó el mes de junio del año 2007 y tomé mi decisión de entregar mi vida al Señor a través del bautismo. Amén, amén. Realmente, para tú llegar a ese momento, entregar tu vida al Señor, realmente Dios siempre nos da nuevas oportunidades, siempre, cada día hay renuevo en Él. Yo quiero agradecerte por tu tiempo, por la disposición, Eduardo, por habernos abierto tu corazón y habernos contado detalladamente tu historia. Deseo que Dios te bendiga mucho, y a las personas que están viendo el programa, que vean en el Señor una nueva oportunidad, un nuevo resurgir en Él, porque en Él somos más fuertes, en Él podemos vencer las batallas y las luchas que vivimos en esta vida. Que Dios te bendiga, Eduardo. Gracias, Ángela, y me ha hecho mucho bien compartir con ustedes todo esto, y
Y al inicio en la oración yo le dije a Dios, bueno, Señor, que tú seas el cómo y el porqué de todo esto, así que espero que cada palabra, cada cosa que se haya dicho aquí solo pueda guiar a alguien más hacia Jesucristo, para que también encuentre ayuda en Él como yo lo estoy haciendo. Amén, amén. Muchas gracias. Ahí teníamos ese testimonio maravilloso de Eduardo. Dios cuida a sus hijos, Dios es grande, Dios es maravilloso. Tienes que recurrir a Él cada día. Él espera por ti. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo capítulo en Identidad. Te invito para continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.